por hoy dentro de la Unión Europea, Portugal es el país más laxo en términos migratorios. Un lugar donde muchos inmigrantes extracomunitarios logran conseguir sus papeles con relativa facilidad. El discurso político nos cuenta que el país luso necesita inmigrantes para su demografía, su economía y su cultura. Esta narrativa donde el Estado e inmigrantes se verían beneficiados por mutuas necesidades choca bastante con la fotografía que regala el país. Como ya lo manifesté en otros videos, Portugal es mi favorita en Europa Occidental. Las virtudes son muchísimas, pero como suelo decir, toda luz produce sombras y penumbras. Los portugueses tienden a reconocer la importancia de los inmigrantes, ya sea por el envejecimiento notorio de su población, por la fuerza laboral, la contribución a la seguridad social o quizás simplemente porque sienten solidaridad. Portugal enfrenta grandes dificultades internas con el absurdo aumento del costo de vida. Salarios paupérrimos, desempleo, desigualdades flagrantes, gravísimos problemas de vivienda e inestabilidad. Todas estas miserias no se limitan a los recién llegados, también se extienden a los nacionales con igual crueldad. Lo cierto es que fuera de fronteras se vende el sueño portugués, una suerte de tierra prometida donde satisfacer las necesidades de los pobres de turno. En el 2022, la población extranjera residente aumentó por séptimo año consecutivo, superando las 750.000 almas. Según el propio gobierno, los ciudadanos brasileros se mantienen como la principal comunidad extranjera residente en el país. Según diversas publicaciones de la prensa que se acompasan perfectamente con la fotografía local, muchos brasileros que emigraron a Portugal están pasando hambre y viviendo en la calle. La vida sin esperanzas es un calvario por sí misma. No es por falta de sapiencia, pero el ser humano necesita creer en una salvación o solución a sus problemas. Muchos de estos desafortunados llegaron al país con los bolsillos casi vacíos y la ilusión repleta de poder forjarse un mejor destino. La realidad suele ser poco piadosa y no tardó en desmoronar sus sueños. Datos recientes indican que en promedio, por día, 145 brasileños piden ayuda para regresar.
Las representaciones diplomáticas no tienen recursos para tales empresas, y es en ese preciso momento donde el sueño portugués se transforma en una muy larga y dramática pesadilla. Otro de los grandes desafíos que enfrenta esta tierra es la gentrificación, término muy de moda, el cual no es de mi agrado. De mi parte, prefiero llamarlo un exilio inmobiliario. Una muy dramática situación que afecta en particular a los lisboetas y residentes de otras grandes ciudades. No obstante resulte incómodo y aunque se trate de legislar para contrarrestar, las cosas son de quienes puedan pagarlas. El buen clima, las ventajas fiscales, sanitarias y un contexto general muy amplio atraen a miles de personas con un poder adquisitivo muy superior al mercado local, produciendo lógicamente un incremento estratosférico en los precios inmobiliarios. Salarios bajos y una demanda que encarecen demasiado a la oferta hacen que los locales no puedan hacer frente a los exuberantes alquileres de viviendas. A pesar de todo esto, Portugal es uno de los países más seguros del planeta, un lugar donde progresar y edificar una vida. Antes que se malinterprete esto último, no es para nada indicado y mucho menos recomendado para aquellos humildes y desesperados sin una relativa soltura económica. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, acordate de suscribirte. Lisboa en particular es una ciudad que podría vivir. A pesar de lo subjetiva y de lo tan oscuro que puede pintar el video, las imágenes, es un muy buen lugar para vivir. Además, es uno de los países... ¡Chao! Es uno de los países más seguros del mundo. Y ahí está. ¡Chao! Es un buen lugar para vivir. Nos vemos en el próximo video. Y portate bien. Me voy para aquel lado.